medianoche. Tenía reglas para sobrevivir. Lo dejo por escrito antes de que amanezca porque en unas horas, si todo sale mal, va a quedar como otra de esas historias que se comentan en voz baja cuando alguien renuncia sin aviso. No tengo forma de probar nada, no tengo fotos, no tengo grabaciones, y a esta altura me alegra no tenerlas porque lo que vi en las pantallas y lo que vi fuera de ellas no es algo que convenga guardar en ningún lado. Acepté el turno de medianoche en ese depósito de expedientes porque necesitaba dinero rápido, porque era una sola noche bien pagada, porque me dijeron que casi no había trabajo, que era estar sentado a hacer un par de recorridos y firmar una bitácora. También porque la persona que me lo ofreció lo dijo con ese tono de oficina, en el que todo parece seguro, por el simple hecho de que hay un sello en el papel y una llave con etiqueta. El lugar era un edificio bajo, de concreto, alejado de las casas, entre bodegas cerradas y patios de maniobra vacíos, con una reja alta y lámparas de patio que daban una luz pálida y sin calidez. A esa hora ya hacía frío, un frío seco que se te mete en las muñecas cuando sostienes un llavero pesado, y el aire olía a polvo viejo y a metal húmedo como si el edificio respirara por ventilaciones que nunca se limpian. Entré por una puerta lateral, pasé por un pasillo donde el eco era más largo de lo normal, firmé en recepción con un bolígrafo que parecía prestado desde hace años, y me quedé mirando un reloj de pared que no marcaba la hora exacta, iba atrasado. Y aún así, era lo único que tenía de referencia en un sitio donde el exterior no se veía. La persona de recepción me llevó hasta el cuarto de control. Me explicó en lo básico qué puertas se revisaban, dónde estaban los interruptores generales y en qué cajón se guardaba la bitácora. No dio muchas vueltas. Se notaba el cansancio de quien quiere irse a casa y cerrar el día. Y cuando habló de los recorridos, lo hizo como se habla de sacar la basura, una obligación rutinaria sin importancia. Me dio un llavero con varias copias, una linterna que parecía más pesada por costumbre que por batería, y una carpeta gruesa con separadores de colores. Me dijo que no era necesario bajar al nivel inferior salvo que hubiera una alarma de humedad, y que si la aguja del medidor se movía, entonces sí, había que revisar el cuarto de bombas de desagüe. Me lo dijo mirando a otro lado, como si no quisiera detenerse en esa parte. Después, me dejó solo con el zumbido de los tubos fluorescentes del techo, con el olor a papel almacenado y con 4 monitores viejos que mostraban pasillos rectos, puertas metálicas y estanterías interminables. No había música, no había radio, no había nada para llenar el silencio. Y a los pocos minutos empecé a notar que el silencio ahí dentro no era la ausencia normal de sonidos. Era una presencia propia, algo espeso que se te pega en la nuca, cuando te acuerdas de golpe de que estás encerrado con kilómetros de pasillos que no conoces. Revisé la carpeta por mera formalidad, buscando instrucciones de seguridad, contraseñas, teléfonos internos, cualquier cosa. Lo primero que encontré no fue un manual, fue una hoja suelta sin membrete con letras impresas de manera fría, como de oficina, y con una lista corta que no parecía pertenecer al protocolo de incendios ni a la política de llaves. En la parte de arriba decía, protocolo de turno de medianoche, sin firma, sin fecha, y debajo venían 4 líneas separadas, como si alguien hubiera querido que no hubiera dudas. La hoja estaba un poco doblada en las esquinas, como manoseada, y aún así, el texto se veía limpio, casi nuevo. Me quedé un rato leyendo, pensando que era una broma interna o una forma rara de poner reglas para que el de la noche no se durmiera. En ese momento todavía tenía ese orgullo tonto de creer que nada puede salirse de lo normal, si uno se mantiene racional. La lista decía así, con la misma sequedad con la que se escribe una norma de inventario, y la copio tal cual, porque es lo único que puedo repetir sin que me tiemble la mano. Regla 1. Mantener encendida la lámpara de escritorio durante todo el turno. No encender la iluminación general del pasillo central si la lámpara se apaga por cualquier motivo. Permanecer sentado hasta que la lámpara vuelva por sí sola. Regla 2. No abrir la puerta de carga ni la puerta de salida de emergencia desde medianoche hasta que el aire de ventilación cambie a tibio. Si alguien solicita entrada o salida en ese intervalo,
registrar en bitácora y no responder. Regla 3. Si en los monitores aparece una persona con el rostro dirigido hacia la cámara, no mirar la zona de los ojos. Bajar la mirada, cubrir el monitor con la carpeta y esperar a que la imagen cambie. No hablar en voz alta hasta que cambie. Regla 4. Al terminar el turno, revisar el indicador verde del marco de la puerta principal. Salir únicamente si el indicador se mantiene fijo. Si parpadea, volver al cuarto de control, realizar un recorrido completo sin desviarse del pasillo central y regresar a revisar el indicador. Terminé de leer y me reí por dentro, no de alegría, sino de esa incredulidad incómoda que te da cuando en un trabajo serio encuentras algo que parece escrito por alguien que ya se fue de la cabeza. La palabra indicador verde me sonó ridícula, porque yo no había visto ningún indicador, pero tampoco me levanté a buscarlo todavía. Me dije que era algún tipo de prueba, o una forma de evitar que el personal abra puertas a medianoche por cuestiones de seguridad, o una manera de tener a alguien vigilante. Aún así guardé la hoja en la carpeta, no por respeto, sino porque el cuarto de control olía a cosas guardadas por años, y no quería dejar papeles fuera. Me preparé un café de una máquina vieja que estaba ahí, y que todavía funcionaba. Me senté, abrí la bitácora en la hoja correspondiente al turno de medianoche, y escribí mi hora de entrada en palabras como me habían indicado en recepción para no usar abreviaturas, algo que también me pareció exagerado, pero lo tomé como parte del estilo administrativo del lugar. Al principio, el trabajo sí era eso, estar sentado. Revisé los monitores, pasillo central, estanterías del ala norte, estanterías del ala sur, y el pasillo de carga que terminaba en una cortina metálica. La imagen era granulada, con esa textura vieja que hace que todo parezca más lejos, como si lo que ves estuviera bajo una capa de polvo. Cada tanto el sistema mostraba una línea horizontal, como un parpadeo, y luego volvía a la normalidad. Me puse a revisar inventarios en la carpeta y a marcar con un resaltador algunas hojas que había que entregar al siguiente turno, aunque no estaba seguro de que existiera un siguiente turno. Afuera no se veía nada. El edificio era una caja cerrada, y el cuarto de control era un corazón pequeño dentro de un cuerpo enorme. El primer cambio fue pequeño, casi vergonzoso de mencionar, porque podría haber sido cualquier cosa. En el monitor del pasillo central, a mitad de la imagen, donde normalmente solo había puertas metálicas con etiquetas y un letrero de salida en la pared, apareció una sombra que no correspondía a una persona. No era una forma clara, era más bien una interrupción en la luz, como si alguien hubiera pasado muy pegado a la cámara y la hubiera oscurecido un instante. Me incliné hacia la pantalla buscando entender si era un problema del equipo. En ese momento me acordé de la regla 3 y pensé que estaba exagerando por su gestión. Seguí mirando y no pasó nada. Me obligué a relajar los hombros. Después, mientras escribía en la bitácora que el sistema tenía interferencias, vi de reojo que la luz del pasillo central, la que se alcanzaba a ver desde la cámara, bajó de intensidad, como si el edificio estuviera tomando aire. No se apagó, pero se volvió más amarillenta, más enfermiza, y la imagen del monitor cambió de tono sin razón. Volteé hacia la lámpara de escritorio, la única que daba una luz cálida en el cuarto de control, y por primera vez pensé que tal vez esa hoja no era una broma. La lámpara estaba encendida, normal, pero el hecho de que hubiera una regla solo para ella me pareció de pronto muy específico, como si alguien hubiera aprendido algo a la fuerza. Me quedé sentado, con las manos sobre la mesa, esperando a ver si la luz del pasillo volvía. Tardó un rato, y en ese rato el aire de ventilación salió más frío, con un olor a algo húmedo como cartón mojado. No era fuerte, pero era distinto del aire seco que había antes, y me dio la sensación de que venía desde el fondo del edificio, desde donde no había cámaras. Seguí con mis tareas porque era lo único que podía hacer para no dejar que la cabeza se me fuera a lugares raros. En la carpeta había un apartado de humedad, con instrucciones de revisar un medidor analógico y registrar cada cierto tiempo. Me levanté para verlo,
Y ahí fue cuando noté algo que me había pasado por alto. Junto a la puerta del cuarto de control, sobre el marco había un pequeño rectángulo translúcido con un punto verde detrás, como un indicador de algún sistema de cierre. Era discreto, pero estaba ahí, y el punto verde se veía fijo. Me acerqué, lo toqué, estaba tibio, como si tuviera corriente. Volví a mi silla y decidí seguir las reglas, no por creer en monstruos, sino porque no me costaba nada mantener una lámpara encendida y no abrir puertas. Lo difícil era la regla 3, porque esa sí implicaba mirar de una manera específica, controlar dónde pones los ojos, y eso ya se metía con la paranoia. Un rato después, cuando el reloj atrasado de la pared se acercaba a medianoche, la pantalla del pasillo de carga mostró algo distinto. Al fondo, cerca de la cortina metálica, se veía una figura de pie. La cámara estaba lejos, y aún así, se distinguía la silueta de alguien demasiado quieto, demasiado centrado en el cuadro, como si supiera exactamente dónde pararse para que lo vieran. Me quedé helado. No tenía forma de que hubiera alguien ahí, porque la reja exterior estaba cerrada. La persona de recepción se había ido, y yo tenía las llaves. Pensé en una intrusión, en alguien escondido desde antes, en cualquier cosa razonable. La figura no se movía, no levantaba los brazos, no caminaba, solo estaba. Entonces, sin previo aviso, la figura giró, y aunque la imagen era mala, vi el brillo de algo en la cara, un reflejo donde deberían estar los ojos. Sentí una presión absurda en el pecho, como si el cuerpo reconociera un peligro antes de que la mente pudiera etiquetarlo. La regla 3 volvió a mi cabeza como una orden. No mirar la zona de los ojos. Bajar la mirada. Cubrir el monitor. No hablar. Hice exactamente eso, y aún así no me salió limpio. La reacción natural fue querer confirmar. Miré una fracción de segundo más de lo que debía, tratando de entender si eran ojos de verdad o un reflejo. Vi demasiado. No fue una imagen nítida, pero vi que la cara no tenía proporciones humanas, como si la piel estuviera tensada en un ángulo incorrecto, y vi una abertura que no parecía una boca normal, una línea oscura que se curvaba demasiado, como si estuviera marcada hasta casi las orejas. Y dentro de esa línea vi brillo, algo húmedo, y un orden de dientes que no encajaba, dientes pequeños, donde no deberían estar. Bajé la mirada de golpe. Me ardieron los ojos como si me hubiera quedado viendo una luz fuerte, y sin pensarlo tomé la carpeta y la puse frente al monitor, cubriéndolo por completo. Me obligué a mirar la mesa, a fijarme en el bolígrafo, en la bitácora, en la taza del café, en cualquier cosa que me recordara que estaba en un cuarto real. Lo peor fue el impulso de hablar, de decir en voz alta que era imposible, de insultar, de llamar a alguien. Me mordí la lengua y tragué, manteniendo la boca cerrada, porque la regla decía no hablar hasta que la imagen cambie. Me quedé ahí, con las manos apretadas contra la mesa, sintiendo el frío subir por los brazos y esperando que la imagen desapareciera. Pasó un tiempo que se me hizo largo y raro, como si el reloj de pared estuviera más atrasado de lo que mostraba. La ventilación siguió soplando frío. La lámpara de escritorio siguió encendida. No me moví. Cuando por fin me atreví a retirar apenas la carpeta para mirar el borde del monitor, la figura ya no estaba en el pasillo de carga. La imagen mostraba el pasillo vacío, como siempre. Me dije que tal vez alguien había entrado y se había ido, que tal vez el brillo había sido una mala interpretación. Me forcé a escribir en la bitácora con letras parejas, registrando que se había observado una anomalía en el monitor del pasillo de carga y que se había procedido según protocolo. Escribirlo me hizo sentir un poco menos loco, como si el acto administrativo le quitara poder a lo que acababa de ver. Pero en cuanto terminé de escribirlo, el otro monitor, el del ala sur, mostró un cambio. La cámara apuntaba a un pasillo de estanterías altas, con cajas archivadas hasta el techo y etiquetas borrosas. En la mitad del pasillo, entre dos estantes,
Apareció una cabeza asomada, como si alguien se hubiera inclinado desde detrás. Solo la cabeza, pálida, y esos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Sentí un golpe de miedo puro, de ese que no te deja pensar. La regla 3 no decía qué hacer si la figura aparecía en más de un monitor, pero yo no necesitaba inventar nada. Bajé la mirada, cubrí ese monitor también con el separador de la carpeta y respiré despacio, sin hacer ruido con la boca, como si hasta el aire fuera algo que pudiera delatarme. Me di cuenta de que estaba temblando por una razón simple y terrible. Esa figura estaba dentro del edificio. No era una sombra en el exterior, no era un reflejo en la cortina metálica. Era algo que se metía entre las estanterías, lo bastante cerca como para asomarse a una cámara interior. Me obligué a mantenerme sentado porque la regla 1 decía permanecer sentado si la lámpara se apaga, pero la lámpara no se había apagado, y aún así, el texto tenía un peso raro, como si el acto de levantarse fuera en sí mismo una forma de encender algo que no debía. Apreté los labios, miré el reloj de pared y vi que la aguja de los minutos parecía haberse detenido. No fue un salto dramático, fue más bien que me quedé mirándolo y noté que no avanzaba. En ese mismo instante, la luz fluorescente del techo del cuarto de control parpadeó y se apagó. La única luz que quedó fue la lámpara de escritorio, exactamente como en la regla 1. Se hizo un círculo de luz cálida sobre la mesa, y todo lo demás quedó en sombras. Mi primer impulso fue levantarme y buscar el interruptor general del techo, pero la regla 1 estaba escrita como una prohibición directa: no encender la iluminación general si la lámpara se apaga por cualquier motivo. Permanecer sentado hasta que la lámpara vuelva por sí sola. La lámpara estaba encendida. Eso significaba que el motivo no era proteger la lámpara, era proteger el hecho de que solo hubiera esa luz, una isla pequeña, controlada. Me quedé sentado, con el corazón apretado, y en la oscuridad fuera del círculo de la lámpara, el cuarto de control se sintió más grande, como si las paredes se hubieran alejado. No sé cuánto tiempo pasó así. La ventilación siguió fría. El reloj no se movía. En algún momento, sin que yo tocara nada, uno de los monitores que había quedado descubierto, el del pasillo central, cambió de imagen. La cámara seguía apuntando al pasillo, pero el pasillo ya no se veía igual. La luz era más baja, y al fondo, donde debería estar la puerta metálica del almacén secundario, había oscuridad total, como si la puerta se hubiera abierto hacia un espacio sin iluminación. En esa oscuridad se formó una silueta, muy lenta, como si algo se estuviera acomodando detrás del marco. No vi un cuerpo completo, vi un contorno que no correspondía a una persona erguida. Era más alto de lo que debería, con una curva en la espalda, como si no tuviera cuello o como si lo tuviera demasiado largo y no quisiera mostrarlo. La silueta se quedó ahí, y luego avanzó un paso, y ese paso fue demasiado silencioso para ser un paso normal, no porque no se oyera, sino porque no se correspondía con el movimiento, como si el cuerpo se desplazara sin cargar peso. La cara se acercó a la zona donde la cámara podía captar detalles, y ahí volvió ese brillo, esos puntos sin párpados fijos dirigidos a la cámara, dirigidos a... Sentí una urgencia física de apartar el monitor, de romperlo, de hacer cualquier cosa. La regla 3 decía no mirar la zona de los ojos. Yo ya había mirado antes, y entendí, con una claridad que me dio asco, que al mirar había permitido que algo me reconociera como alguien que mira, como alguien que responde, como alguien que está ahí. Esa idea me dio más miedo que los dientes que había visto. Cubrí el monitor del pasillo central con la carpeta sin levantarme, estirando el brazo lo más que pude desde la silla, como si moverme más fuera peligroso. La carpeta temblaba en mi mano. Me quedé mirando la mesa y me concentré en no hablar, en no decir nada ni siquiera para mí. En el círculo de luz de la lámpara, el papel blanco de la bitácora parecía demasiado brillante, como si estuviera iluminado por una luz de hospital. Me di cuenta de que estaba sudando a pesar del frío. Pasó otro tramo de tiempo extraño, y entonces la lámpara de escritorio titiló. No se apagó,
pero bajó de intensidad y volvió. Mi cuerpo reaccionó como si me hubieran empujado. La regla 1 hablaba de permanecer sentado si la lámpara se apaga. No decía qué hacer si titila. Me quedé sentado igual. El titileo se repitió, y con cada titileo el círculo de luz parecía encogerse un poco, como si la sombra alrededor quisiera entrar. Miré mis manos y noté que los dedos estaban rígidos. Apreté y aflojé para no perder el control. En ese momento vi algo en el borde de la mesa, junto a la carpeta, un rastro húmedo que no estaba ahí antes. No era mucho, apenas una marca como de dedos mojados que hubieran rozado la madera. Tragué saliva. Yo no había tocado nada húmedo. La taza de café estaba seca. La marca tenía una forma alargada, como si la yema de un dedo hubiera arrastrado algo viscoso. No quise mirar más, porque el simple hecho de registrar detalles me parecía una forma de invitar a que se volvieran reales. Me convencí de que tenía que cumplir con el recorrido que me habían dicho, porque la regla 4 hablaba de hacer un recorrido completo si el indicador parpadeaba, y en mi cabeza se mezcló con la idea de que el edificio quería rutinas, que el peligro se alimentaba de la improvisación. Me levanté despacio, con la lámpara de escritorio todavía encendida, y sentí la primera punzada de culpa, como si levantarme fuera un desafío. Abrí la puerta del cuarto de control con cuidado, sin asomar la cabeza de golpe, y vi el pasillo exterior. La iluminación general del pasillo estaba encendida, pero más baja, como si una parte de los tubos no funcionara. El aire estaba más frío. Avancé con la linterna apuntando al suelo, no por miedo a ver algo, sino por miedo a que ver algo me obligara a reaccionar. Las paredes del pasillo eran blancas, con marcas de golpes de carritos, y a los lados había puertas metálicas con etiquetas. El edificio tenía ese aspecto de lugar construido para durar, pero abandonado en su espíritu, como si el mantenimiento fuera solo lo mínimo para que las cosas no colapsen. Caminé hacia el primer tramo de estanterías y pasé junto a una cámara fija en la esquina. No la miré. Me concentré en mi ruta. Llegué al pasillo central, y ahí noté un detalle que no debería estar. Una de las puertas del ala norte, una puerta que en la pantalla siempre aparecía cerrada, estaba entornada apenas un hueco oscuro entre el marco y la hoja metálica. Me detuve. No recordaba haberla visto así. No recordaba que hubiera circulación de aire suficiente para mover una puerta pesada. La linterna iluminó el borde y vi arañazos en la pintura, marcas finas, como si algo duro hubiera raspado repetidas veces. No quise acercar la cara. Seguí caminando, porque el recorrido era mi excusa para no quedarme quieto pensando. Al doblar hacia el ala sur, donde antes había visto la cabeza asomada en el monitor, la sensación de vigilancia se volvió casi tangible. No vi nada entre las estanterías, pero el pasillo se sintió ocupado, como si el espacio estuviera lleno de una atención ajena. Las cajas en los estantes parecían observarme por simple acumulación, como si cada etiqueta fuera un ojo. Caminé despacio, con la linterna al suelo, y por el rabillo del ojo alcancé a ver movimiento en una esquina. Un desplazamiento rápido y bajo, como si algo se hubiera escondido detrás de la primera hilera de estantes. Me detuve y levanté la linterna, apuntando al pasillo entre estanterías. No vi un cuerpo, pero vi que una caja en la segunda repisa estaba ligeramente fuera de lugar, como empujada desde adentro, y la etiqueta colgaba como si hubiera sido tocada. Me acerqué 2 pasos y el aire cambió. Olía a humedad y a algo orgánico, como ropa guardada que nunca se seca. La linterna iluminó el suelo, y ahí estaban las marcas. No eran huellas de zapatos, eran marcas alargadas, como arrastres, con un brillo leve. Podrían haber sido de una fuga de aceite, pero no había maquinaria ahí. Podrían haber sido de agua, pero el suelo no estaba mojado en general, solo en esas líneas. Sentí ganas de vomitar, no por el olor, sino por la idea de que algo se movía por ahí dejando rastros sin que yo lo viera de frente. Di un paso atrás, respiré por la nariz con cuidado y seguí mi recorrido. No quería quedarme a investigar, porque investigar era lo que haría alguien que no entiende que el objetivo es salir vivo.
Cuando volví hacia el pasillo de carga, vi que la cortina metálica al fondo tenía una separación mínima, como si no hubiera bajado del todo. En el monitor, antes, se veía cerrada. Me acerqué sin llegar al final del pasillo, y ahí noté el tirador de la puerta de carga, una puerta lateral que daba al área de maniobra exterior. Estaba ligeramente movido, como si alguien lo hubiera tocado por el otro lado. La regla 2 saltó en mi mente de inmediato. No abrir, registrar y no responder. Quise regresar al cuarto de control. Pero entonces desde el lado de la puerta de carga se escuchó un sonido leve. No una palabra clara, más bien, una cadencia humana como una persona hablando al otro lado sin alzar la voz esperando que yo me acercara. El cuerpo me traicionó, porque una parte de mí se aferró a lo más razonable, que hubiera alguien de mantenimiento, que hubiera un error, que hubiera una emergencia real. Me acerqué un poco más y vi que por la rendija inferior de la puerta entraba una línea de aire aún más frío, y con ese aire entró un olor distinto, un olor a exterior mojado, a tierra, y debajo de eso algo dulce y podrido, como fruta vieja. La cadencia del otro lado se volvió insistente, como si estuviera repitiendo una frase. No entendí las palabras, pero entendí la intención. Quería que abriera. Y ahí fue cuando me di cuenta de que la regla 2 no era solo una norma, era un cerrojo mental, una forma de impedir que la necesidad de ser útil te mate. No abrí de inmediato. Me quedé paralizado, tratando de recordar qué decía exactamente la regla sobre no responder. Pero el cansancio y el miedo se mezclan mal. El turno de medianoche tiene esa trampa. Tu cabeza busca descanso, busca simplificar. Me acerqué a la mirilla de la puerta de carga, una mirilla pequeña, redonda, y miré. Afuera, en el patio de maniobra, no vi a nadie de frente, pero vi una sombra pegada a la puerta, demasiado cerca para ser una persona normal esperando. Vi una parte de algo, una superficie pálida, lisa, como piel sin vello. La mirilla deformaba, y aún así se distinguía una curvatura que parecía una mejilla o un costado de cabeza. La cadencia insistente siguió. En ese instante cometí el primer error irreversible. Me dije que solo iba a abrir un poco, lo mínimo para decir que no podía, para ordenar que esperaran a la mañana, como se haría con cualquier norma de seguridad. Puse la llave, giré, abrí apenas, dejando una rendija de mano. El aire frío entró de golpe y con él entró ese olor dulce y podrido más fuerte, y algo más, un olor metálico como sangre vieja, pero sin la imagen explícita, solo el recuerdo del olor que te queda en la nariz cuando pasas por una enfermería. Miré hacia abajo por instinto, y vi lo que estaba del otro lado de la rendija, pegado a la puerta, como si hubiera esperado con la cara justo ahí. No vi una cara completa. Vi una boca, o algo que funcionaba como boca, abierta en una sonrisa que no era humana. La piel alrededor estaba tirante, como si no hubiera músculos normales. Los dientes estaban demasiado juntos, pequeños, pero en más filas de las que deberían. La saliva, o algo parecido, brillaba en los bordes. Encima, en la zona donde deberían estar los ojos, vi dos puntos opacos y fijos, sin reflejo, como si la luz no les hiciera nada. Cerré la puerta de golpe, sin pensar en la regla, sin pensar en nada, y puse la llave otra vez con manos temblorosas, tratando de trabarla. La cadencia del otro lado se detuvo de inmediato, como si el silencio fuera una respuesta. Me quedé apoyado con la espalda contra la puerta, respirando, sintiendo el frío en la cara. Quise convencerme de que no había roto nada, de que cerrar rápido anulaba el error. Pero el solo hecho de haber abierto, aunque fuera un poco, era una grieta. Lo entendí porque en ese mismo instante, el aire de ventilación cambió. No se volvió tibio, se volvió un soplo húmedo cargado como si el edificio hubiera inhalado desde afuera. Y el olor dulce y podrido se coló por el sistema, se metió por los ductos, como si ahora hubiera una conexión que antes no existía. La regla 2 decía que no abriera hasta que el aire cambiara a tibio. Yo había abierto antes, y el aire cambió, pero cambió a algo peor, como una burla,
como una confirmación de que el protocolo no era una superstición, sino un mecanismo que se activa. Volví al cuarto de control sin correr, porque correr en un edificio silencioso se siente como anunciarte. La puerta del cuarto de control estaba como la había dejado, pero el pasillo exterior parecía más largo. No físicamente, sino en esa sensación rara de que caminas y no llegas, como cuando te pierdes en un hospital. Al entrar, la lámpara de escritorio seguía encendida, y los fluorescentes del techo seguían apagados. Los monitores, los 4, mostraban imágenes distintas a las de antes. El pasillo central estaba vacío, pero más oscuro. El ala norte tenía una sombra fija al fondo, como una figura agachada entre estanterías. El ala sur mostraba el pasillo con una forma pegada al techo, como si algo se hubiera subido y estuviera colgando, pero no se veía claramente, solo se intuía por la interrupción de la luz. El pasillo de carga mostraba la cortina metálica con una separación mayor como si estuviera levantada unos centímetros, y por esa separación se veía la oscuridad del patio, pero esa oscuridad parecía más cercana, como si el exterior se hubiera pegado al interior. Me quedé en el umbral, sin atreverme a avanzar hasta la silla, y ahí vi el indicador verde en el marco de la puerta principal del edificio, al fondo del pasillo frente al cuarto de control. Se veía desde ahí, pequeño, y estaba parpadeando. Parpadeaba de manera constante, sin prisa, como un pulso. La regla 4, la del final del turno, estaba activada desde ya. Eso no tenía sentido en términos normales. Pero en ese lugar, esa noche, el sentido normal era lo que había quedado afuera con la reja. Me senté porque necesitaba un punto fijo. La regla 3 decía cubrir los monitores si aparecía una persona con el rostro hacia la cámara. En ese momento no veía rostros claros, solo sombras y formas, pero el miedo me hizo actuar por analogía. Cubrí el monitor del ala norte, luego el del ala sur, luego el del pasillo de carga. Dejé el del pasillo central descubierto porque era el único que mostraba un corredor relativamente vacío, y yo necesitaba ver una salida, aunque fuera ilusoria. Bajé la mirada para no encontrar los ojos en ninguna imagen. No hablé. Me quedé quieto, escuchando el aire húmedo en los ductos, sintiendo el olor dulce y podrido mezclarse con el olor a papel viejo. En algún momento, sin que yo lo buscara, el monitor del pasillo central mostró una figura al fondo, entrando desde la oscuridad donde antes estaba la puerta metálica. La figura avanzó despacio, y esta vez la cámara captó más. Era alta, pero no por altura humana, sino por longitud de extremidades. Los brazos parecían más largos de lo normal. Colgaban con una curva extraña, como si las articulaciones estuvieran donde no corresponde. La cabeza estaba inclinada hacia un lado demasiado, como si el cuello no tuviera límite. No vi ojos porque me obligué a no mirar esa zona, pero vi el brillo húmedo en la línea de la boca. Vi cómo abría la boca sin mover el resto de la cara, una apertura amplia que no estiraba piel como debería, como si la piel ya estuviera diseñada para abrirse así. Sentí el impulso de tapar ese monitor también, pero había algo en mí que quería medir la distancia, calcular si estaba cerca. Esa necesidad de control es otra trampa. Miré un segundo más de lo que debía, y entonces vi lo peor, porque vi que la figura no estaba mirando a la cámara, estaba mirando hacia donde yo estaba sentado, como si la cámara no fuera el objetivo, como si la cámara fuera solo un espejo para mostrarme que ya sabía. Tapé el monitor con la carpeta y retrocedí con la silla, chocando con el archivero. No hablé. Me quedé con la boca cerrada, sintiendo el pulso en la garganta. En el piso, cerca de la mesa, vi otra marca húmeda, y luego otra, como si algo hubiera pasado por ahí mientras yo estaba fuera haciendo el recorrido. No eran huellas, eran dedos, marcas de arrastre, líneas finas. En mi mente se formó una conclusión que no quería aceptar. Si estaba dejando marcas dentro del cuarto de control, entonces no estaba respetando la frontera de las puertas. Y si estaba dentro, entonces las reglas eran lo único que lo contenía de alguna manera parcial. La regla 1 hablaba de la lámpara,
La lámpara seguía encendida. Me aferré a eso como a una cuerda. Me quedé sentado, con la carpeta sosteniendo los monitores como si fueran ventanas a un abismo. El indicador verde parpadeaba en el marco de la puerta principal, y con cada parpadeo sentía que el edificio respiraba. Pensé en romper el indicador, en quitarlo, en arrancarlo. Pero en un protocolo real, los indicadores no se rompen para que deje de haber peligro. El indicador no crea la condición, la muestra. Arrancarlo sería como arrancarte los ojos para no ver fuego. En algún punto, el cansancio empezó a mezclarse con una especie de resignación. El turno de medianoche tiene momentos en que la mente se vuelve lenta. Me sorprendí pensando que tal vez solo tenía que aguantar hasta que el aire se volviera tibio, como decía la regla 2, y entonces podría abrir una puerta y salir. Me dije que tal vez el aire había cambiado a húmedo como parte del proceso, y luego se volvería tibio. Me dije eso para no aceptar lo que ya sabía, que había abierto antes del tiempo correcto y había activado algo que no se iba a desactivar. La humedad en el aire aumentó, y el olor dulce y podrido se hizo más persistente, como si estuviera impregnando las paredes. Entonces, ocurrió una de esas cosas que no son espectaculares, pero que te rompen por dentro porque no tienen explicación física. La hoja de la bitácora, la que yo había escrito con mi letra, cambió. No fue que apareciera una frase nueva de golpe, no fue magia visible. Fue más bien que al bajar la mirada, vi una línea de tinta donde yo no recordaba haber escrito. Estaba ahí, con letra parecida a la mía, pero no igual, más apretada, más ansiosa. Decía que la puerta de carga estaba abierta y que debía salir a revisar. Sentí un calor de rabia en el estómago. Yo no había escrito eso. No podía haberlo escrito sin darme cuenta. Pasé la yema del dedo sobre la tinta. Estaba seca. No era una mancha reciente. Me puse de pie de golpe y ahí cometí otro error pequeño porque al levantarme me olvidé por un segundo de la regla 3 y miré hacia donde estaba el monitor cubierto del pasillo de carga, como si esperara que me diera una explicación. La carpeta se había movido un poco, dejando un borde de pantalla visible, y en ese borde vi un ojo. No un reflejo, no un punto de luz. Un ojo de verdad, muy cerca de la cámara, tan cerca que ocupaba casi toda la franja visible. No tenía párpado, no se movía. Era como mirar a un animal sin entender qué animal es, solo sabiendo que te está midiendo. Bajé la mirada y volví a cubrirlo de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. La regla 3 decía no mirar la zona de los ojos. Yo la había violado y lo sentí como una cuerda que se rompe. El aire del cuarto de control cambió de presión, como si algo se hubiera acercado a la puerta y la estuviera respirando. Me quedé quieto, sin hablar, pero la boca se me llenó de saliva por el miedo. El indicador verde seguía parpadeando. La lámpara seguía encendida. Entonces, desde el pasillo exterior, llegó esa cadencia humana otra vez, más clara, como una voz tratando de sonar normal. No era una llamada telefónica, no era un altavoz, era una voz real en el pasillo, cerca de la puerta del cuarto de control. Lo que decía no lo entendí completo, pero reconocí el ritmo de alguien que intenta ser convincente, como cuando un supervisor te pide que abras porque hay un problema. Era una imitación de lo cotidiano. Y ahí comprendí algo que me dio más miedo que la boca y los dientes. No solo querían entrar, ya estaban dentro. Lo que querían era que yo rompiera las reglas por mi cuenta, que yo me moviera, que yo abriera, que yo mirara, que yo hablara, porque cada acto mío era una invitación, una autorización tácita, un permiso que el edificio parecía tomar como válido. Me quedé callado con la mandíbula tensa. La voz insistió, más cerca como pegada a la puerta. No voy a reproducir las palabras, porque no quiero recordarlas, y porque el simple hecho de darles forma me parece peligroso, como si al escribirlas las trajera otra vez. Bastaba con la intención. Querían que abriera la puerta del cuarto de control. Querían que saliera al pasillo. El protocolo no tenía una regla explícita sobre esa puerta, pero todas las reglas tenían el mismo espíritu. Reducir mi participación, mantenerme en un patrón. Me senté de nuevo y fijé la vista en la mesa. No hablé.
En el borde del círculo de luz de la lámpara, vi una sombra pasar por el piso, una sombra alargada que no correspondía a mi cuerpo porque yo estaba sentado y la sombra venía de la puerta. No vi nada más, solo la sombra. Y luego, un rastro húmedo se extendió bajo la puerta, como si algo del otro lado estuviera presionando con una mano, con un dedo, dejando esa marca viscosa que ya había visto. La marca avanzó despacio, como explorando. Me dieron ganas de llorar de rabia, no de tristeza, sino de impotencia. Yo no podía pelear con eso. No tenía herramientas, solo tenía una hoja con reglas. Pensé en la regla 4, la del recorrido completo. El indicador verde parpadeaba desde hacía rato. La regla decía que si parpadea, hay que volver al cuarto de control, hacer un recorrido completo sin desviarse del pasillo central y regresar a revisar el indicador. Yo ya estaba en el cuarto de control. La regla me estaba pidiendo que saliera a recorrer el edificio, justo lo que parecía suicida. Pero la regla no era una sugerencia, era un protocolo para una condición específica. Parpadeo significa que no puedes salir, y que si intentas te pierdes o algo te toma. El recorrido era quizá una forma de restablecer algo, de reordenar el edificio, como si el movimiento correcto, en el momento correcto, cerrara una puerta invisible. Me quedé un rato debatiéndome, sintiendo la voz al otro lado de la puerta como una presión. Al final decidí seguir la regla 4, porque no tenía nada más. Si iba a morir, prefería morir haciendo lo único que alguien antes había dejado como mecanismo. Apagué la linterna para no crear una luz extra. Tomé la carpeta como si fuera un escudo, y abrí la puerta del cuarto de control con un movimiento rápido, sin asomarme demasiado. El pasillo estaba vacío. La voz había desaparecido. El aire estaba frío y húmedo. Me obligué a no hablar ni para tranquilizarme. Empecé a caminar por el pasillo central, siguiendo la ruta más recta, sin desviarme, tal como decía la regla. El edificio de noche se siente distinto. Durante el día, los pasillos tienen propósito. De noche, cuando solo hay luces mínimas y estantes interminables, el lugar se vuelve un espacio liminal, una especie de garganta de concreto y papel que no termina. Caminé despacio, con la vista baja, contando mentalmente puertas y marcas en la pared para no perderme. A medida que avanzaba, noté que algunas puertas estaban entornadas igual que la del ala norte. No estaban abiertas de par en par, solo lo suficiente para mostrar una línea de oscuridad. En el suelo, las marcas húmedas aparecían a intervalos, como si algo se moviera en paralelo a mí, fuera de mi vista. No vi cuerpos, no vi caras. Pero a veces, en la periferia, veía el borde de una silueta agachada detrás de un estante, y cuando giraba apenas la cabeza para confirmar, la silueta ya no estaba. La regla 3 no aplicaba solo a los monitores. Entendí eso. Aplicaba a la actitud, a no mirar de frente, a no buscar ojos. Seguí caminando. Pasé por el tramo donde el pasillo se abre hacia el área de carga, y ahí sentí un tirón en el estómago porque el olor dulce y podrido era más fuerte, como si algo se hubiera quedado pegado a esa zona desde que abrí la puerta. Me obligué a no voltear. La regla decía no desviarse. Seguí recto. El techo parecía más bajo, la luz parecía más débil, el aire parecía más pesado, y aún así, en medio de todo, una parte de mí esperaba que el recorrido fuera como un rito mecánico, que al completar la vuelta el indicador se quedara fijo y yo pudiera salir. Cuando completé el circuito y volví hacia el cuarto de control, vi la puerta principal al fondo. El indicador verde seguía, parpadeando con la misma paciencia. La puerta principal, una puerta metálica con barra de empuje, se veía normal, pero el marco parecía más ancho, como si se hubiera ensanchado apenas, una ilusión de sombra. Me acerqué sin hablar, como había prometido, y revisé el indicador. Seguía parpadeando. La regla 4 decía entonces volver al cuarto de control, no insistir. Lo hice, volví a entrar, cerré con seguro, y me quedé otra vez en mi silla, bajo la lámpara.
Cubrí los monitores. Esperé. El tiempo ahí adentro dejó de sentirse como un reloj y empezó a sentirse como una repetición. En algún momento la ventilación cambió y por primera vez el aire se volvió tibio. Fue un cambio claro, casi amable, como si el edificio quisiera calmarme. Recordé la regla 2, no abrir puertas de carga ni emergencia desde medianoche hasta que el aire cambie a tibio. El aire era tibio ahora. Eso significaba que, técnicamente, ese intervalo había terminado, pero también significaba que lo que había activado al abrir antes ya estaba dentro, y que el cambio a tibio no garantizaba seguridad. Solo indicaba que una fase había concluido. El indicador verde, sin embargo, seguía parpadeando, y ese era el verdadero semáforo de salida. Me quedé mirando ese parpadeo desde la silla, y ahí fue cuando el cansancio me venció en la peor forma. No me dormí del todo, pero tuve un micro vacío, un momento en que la mente se desconecta y luego vuelve. Cuando volví, la lámpara de escritorio estaba más baja, como si la luz hubiera envejecido en minutos, y el cuarto de control olía más fuerte a humedad. Sentí que había pasado algo en ese vacío. Miré la bitácora y vi otra línea escrita con esa letra parecida a la mía. Decía que el indicador estaba fijo y que podía salir. La línea estaba justo debajo de mi último registro, como si fuera una continuación lógica. El corazón se me disparó. Miré hacia la puerta principal. El indicador verde parpadeaba todavía, pero el parpadeo era más lento, casi como si intentara engañar al ojo, como si quisiera que yo creyera que estaba fijo. En ese instante, desde el lado de afuera del cuarto de control, cerca de la puerta principal, vi una sombra cruzar. No era una sombra de luz, era la ausencia de luz moviéndose, como si algo muy cerca de la pared estuviera desplazándose sin entrar al círculo de visión. Me levanté, tomé la carpeta y caminé hacia la puerta principal. No sé por qué. Creo que fue desesperación. Creo que fue orgullo. Creo que fue la necesidad humana de poner un punto final. Aquí es donde cometo el error que, si esto termina como creo, va a ser el que me borre. La regla 4 era clara. Salir únicamente si el indicador se mantiene fijo. Si parpadea, volver al cuarto de control, hacer un recorrido completo y regresar a revisar. Yo ya había hecho el recorrido y el indicador seguía parpadeando. Eso significaba que no debía salir. Y aún así, con el aire tibio, con el cansancio, con esa falsa línea en la bitácora abrí la puerta principal. La barra se dio con facilidad. La puerta se abrió hacia afuera, y lo que vi no fue el patio de la reja ni las lámparas exteriores. Vi un pasillo. Un pasillo idéntico al pasillo central, con las mismas paredes blancas, con las mismas puertas metálicas, con la misma luz enferma. El pasillo se extendía hacia una oscuridad que no correspondía al exterior. Me quedé inmóvil, con la mano en la barra, y ahí sentí algo detrás de mí. No un toque, sino una presión en el aire, como si alguien se hubiera acercado demasiado al espacio de mi espalda. No volteé. Di un paso hacia el pasillo equivocado porque mi mente, en pánico, decidió que cualquier movimiento era mejor que quedarme. El suelo bajo mi pie no se sintió como el concreto del exterior. Se sintió como el mismo piso de adentro, el mismo polvo, la misma humedad. La puerta principal, detrás de mí, se cerró sola sin violencia, como si nunca hubiera estado abierta. Caminé por ese pasillo pensando que encontraría otra salida, otra puerta, cualquier cosa. Las puertas metálicas a los lados tenían etiquetas borrosas, pero las etiquetas no eran las mismas. No decían archivo, no decían mantenimiento. Eran palabras que no pude leer bien porque la luz era mala y porque mi vista estaba fija en el final del pasillo, buscando un cambio. El pasillo no terminaba. El aire era tibio, demasiado tibio, como una respiración. La lámpara de escritorio, mi punto fijo, ya no estaba. La regla 1, la regla 2, la regla 3. Todo se había quedado atrás con el cuarto de control. Sentí el golpe de comprensión. La regla 4 no era solo sobre no salir, era sobre no cruzar un umbral,
Cuando el indicador te dice que ese umbral ya no lleva al mundo. Me di vuelta de golpe, buscando la puerta principal por la que había entrado a este pasillo, y vi que estaba ahí, a unos pasos como si el pasillo se hubiera plegado. Corrí hacia ella, empujé la barra, y la puerta se abrió, pero no al cuarto de control. Se abrió a otro tramo del mismo pasillo, como una broma espacial, como una cinta infinita. Empecé a sudar. La garganta se me cerró. Quise gritar, pero la regla 3 me había entrenado a no hablar, y por un momento estúpido pensé que hablar lo haría peor. Vi movimiento al fondo del pasillo, en la zona donde la luz era más baja. Algo se arrastraba o caminaba con una postura incompleta. No era un humano. Se movía como si sus articulaciones se acomodaran a medida que avanzaba, como si tuviera que recordar la forma de caminar. La luz alcanzó a reflejarse en una superficie húmeda, y por un segundo vi la curva de una boca abierta, demasiado grande, y vi la línea de dientes apretados. Vi también, a una altura incorrecta, 2 puntos opacos que eran ojos sin brillo. No necesito más para saber qué era. No lo describo completo porque mi mente no lo puede sostener. Di un paso atrás, busqué otra puerta, cualquier puerta lateral, y abrí una sin leer la etiqueta. Entré a un cuarto pequeño que debería haber sido un archivo de suministros, pero estaba vacío. Solo había estantes sin cajas y un olor fuerte a humedad. Cerré la puerta y apoyé la espalda. No había salida. Me di cuenta de que el edificio, o lo que fuera, había creado un pasillo falso, un espacio de captura, y yo había entrado por romper la regla 4. La consecuencia era directa. Ya no estaba en el circuito normal. Ya no estaba donde las reglas funcionaban del todo. Había cruzado al lugar donde ellos podían moverse sin cámaras, sin protocolos, sin testigos. No sé cómo volví al cuarto de control. No puedo reconstruirlo sin que me tiemble la cabeza. Recuerdo abrir la puerta del cuarto vacío y, en lugar del pasillo infinito, ver el pasillo central real. Recuerdo correr sin mirar, siguiendo la memoria muscular del edificio. Recuerdo llegar al cuarto de control y cerrar, y ver la lámpara de escritorio todavía encendida, como si hubiera esperado mi regreso, como si esa luz fuera un ancla que todavía funcionaba. El indicador verde en el marco de la puerta principal seguía parpadeando, como si nada hubiera pasado. Me senté con las piernas temblando y miré la bitácora. La línea falsa seguía ahí, y debajo había otra, escrita con esa letra apretada, diciendo que ya había salido y que el turno había terminado. Era una mentira con forma de registro administrativo. Eso fue lo que más me revolvió el estómago, la idea de que el engaño adoptara el lenguaje del trabajo, de la burocracia, como si supiera que lo que te mata no es el terror, sino la obediencia mal dirigida. Ahora estoy aquí, con la lámpara encendida, con los monitores cubiertos, escribiendo esto en el mismo escritorio donde se supone que solo se registran humedades y recorridos. No sé si falta poco para el amanecer o si ya amaneció afuera y yo no puedo verlo. El aire está tibio, pero la tibieza no se siente como alivio, se siente como aliento. A ratos, en el borde de la puerta del cuarto de control, aparece una marca húmeda y luego se retira, como si alguien estuviera probando la paciencia del seguro. No he hablado en voz alta desde hace rato. No he vuelto a intentar salir. Aprendí tarde que las reglas no están para tranquilizar a nadie, están para sostener una geometría frágil, una forma correcta de atravesar la noche sin que algo te reconozca como presa. Rompí 2, y la noche me lo cobró con interés. Si mañana este edificio amanece con un turno cubierto y una bitácora limpia, si alguien entra y ve esta lámpara encendida y la carpeta sobre los monitores, que no piense que es descuido, que no piense que es paranoia, que piense en esa lista corta sin firma, y en lo fácil que es creer que uno es más listo que un protocolo. Yo abrí una puerta cuando no debía, miré donde no debía, y sobre todo, crucé un umbral cuando la luz verde me dijo que ese umbral ya no era una salida. El indicador sigue parpadeando. Afuera, si es que hay una afuera, debe estar oscuro todavía. Y en el pasillo, del otro lado de esta puerta,
Hay una cadencia humana que vuelve cada cierto tiempo, como si alguien recordara cómo suena la vida normal y la usara como carnada. No voy a responder, no voy a abrir, solo me queda esperar a que el indicador, si es que alguna vez lo hace, se quede fijo. Y rogar que la regla 4 todavía me acepte después de lo que hice. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.